Explicación de elaboración práctica de procesos de refinación. Tenemos el escenario 1 que dice que la producción aumenta un 20%, pero el precio internacional baja un 25%. Y se nos formula la pregunta, ¿el país gana o pierde dinero? Justifique con argumentos económicos. Para resolver este escenario yo utilicé los datos de la tabla 7 del boletín hidrocarburífero, que dice que en el primer trimestre de 2026 Ecuador exportó 29.08 millones de barriles a un precio promedio de $65.25 por barril, generando 1.897.74 mil millones de dólares. Con el aumento del 20%, el volumen sería aproximadamente de 34.98 millones de barriles. Para este cálculo yo utilicé la regla de 3, que fue 29.08 por 120% dividido para 100, dando el resultado 34.90 millones de barriles. El valor del barril de petróleo con el menos 25% sería de 48.94. En este caso también multipliqué los 65.25 por 75 y los dividí para 100. Ahora multiplicando el nuevo volumen por el nuevo precio nos da 34.896 por 48.94 y nos da el resultado de 1.707 millones de dólares. Ahora respondiendo a la pregunta, ¿el país gana o pierde dinero? Yo diría que el país pierde dinero porque aunque se exporta un 20% más de petróleo, el precio del petróleo baja un 25%. Entonces, el aumento de la cantidad exportada no logra compensar la disminución del precio. Por eso, al final, el valor de las exportaciones es menor y se genera una pérdida aproximada de 189.77 millones de dólares. El cálculo lo realicé restando los 1.707 menos el 1.897.74 mil millones, dando el resultado de 189.77 millones. En el debate, la idea A dice, el petróleo debe seguir siendo el motor de la economía ecuatoriana. Para defender esta postura diría que el petróleo todavía es importante para la economía del país. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2026, Ecuador exportó 29.08 millones de barriles y obtuvo 1.897.74 mil millones de dólares. Además, la producción nacional alcanzó 41.56 millones de barriles y Petroecuador representó el 79.1% de la producción diaria nacional. Por eso yo considero que Ecuador debe seguir aprovechando el petróleo, pero utilizando sus ingresos para fortalecer también otros sectores. En la idea B dice que Ecuador debe reducir su dependencia del petróleo y fortalecer otros sectores. Yo diría que depender demasiado del petróleo representa un riesgo porque los precios internacionales pueden cambiar. Esto se demuestra con el escenario que acabamos de resolver. Aunque aumente el volumen de la exportación, una caída del precio puede provocar menores ingresos. Además, en el primer trimestre de 2026 las exportaciones disminuyeron 9.4% en volumen y 8.4% en valor frente al mismo periodo de 2025. Por eso yo considero que Ecuador debería aprovechar los ingresos petroleros para fortalecer otros sectores de la economía y reducir progresivamente su dependencia del petróleo. Y como última pregunta tenemos, ¿construiría una nueva refinería o modernizaría las existentes? ¿Y por qué? Yo elegiría modernizar las refinerías existentes porque las refinerías procesaron en el primer trimestre de 2026 11.48 millones de barriles, Esmeraldas procesó 6.27 millones, La Libertad 3.41 y Chuchufinde 1.81 millones. Además, Esmeraldas utilizó el 63.3% de su capacidad, mientras que La Libertad llegó al 84.2% y Chuchufinde al 100%. También hay que considerar que Ecuador todavía importa derivados. En el primer trimestre de 2026 se importaron 11.83 millones de barriles de derivados. Por eso primero invertiría en mantenimiento, modernización y seguridad de las refinerías existentes para aprovechar mejor su capacidad y reducir la necesidad de importar derivados.
Muchas gracias.